go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much here. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt to rule the world fell at our feet. There's such a difference between us and me. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you sorry for breaking your heart, but it don't matter. Healing doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it? Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy en nuestro noveno webinar de este tercer ciclo de Hasfire y Equimisec Colombia. Como siempre, un gusto saludar a quienes nos vienen acompañando ya desde el mes de junio en los distintos webinars que hemos organizado. Hoy con una temática bastante interesante y muchas veces desconocida, asociado al tema de conociendo el riesgo de incendio en cocinas comerciales e industriales y cómo mitigarlo. Hoy nos acompaña un gran amigo, Daniel Serrano, quien es consultor comercial de Kitdell & Badger and Carrier Fire Security Latinoamérica, quien ya estuvo con nosotros hace un mes y medio, compartiendo con nosotros un webinar muy interesante asociado a los extintores portátiles contra incendios listados versus los no listados. Así que, como siempre, Daniel, un gusto en saludarte, que te hayas dado el tiempo en tu agenda ocupada de poder compartir con nosotros un rato de conocimiento. Así que darte la bienvenida y esperar que esta jornada sea provechosa para todos nosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla ya para poder
darte los atributos y puedas compartir tu pantalla y ya comenzar con el webinar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Raúl, por el espacio y bueno, a las personas que nos acompañan. Igual un placer estar con ustedes y sin duda esperemos que pueda ser muy provechoso para todos, siempre aprendiendo y creando un poquito más de conciencia y comunicación en la protección contra incendios. Creo que ya tengo aquí los permisos, déjame comparto. La audiencia es toda tuya. Excelente. Pues muchísimas gracias, Raúl. Digo, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo. Efectivamente, la idea del día de hoy es conocer un poquito más sobre el riesgo en las cocinas, tanto comerciales como industriales, y cómo mitigarlo. Y quisiera empezar un poquito nada más haciendo esta separación entre la diferencia, ¿no? Entre por qué la distinción de cocina comercial e industrial y no hablar del término cocina en general. Lo vamos a ver también con más detalle en la presentación. Sin embargo, la parte residencial, que obviamente también pues representa sus propios riesgos, en este caso en particular no lo vamos a tocar tan a detalle, pero bueno, existen soluciones y sí, es una de las formas en las que los podemos clasificar. Rápidamente, la diferencia está principalmente en el tema de las cargas del combustible que podemos encontrar y las temperaturas también asociadas a cada una de estas aplicaciones, ¿no? Ya sea residencial, comercial o industrial. Vale, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de un riesgo en cocinas comerciales o industriales, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver este video y denme un segundito. Este es el tipo de riesgo al que nos enfrentamos en estas aplicaciones en cocinas, tanto comerciales o industriales, que incluso trasciende también a las ubicaciones en comedores para oficinas, colegios incluso. Y bueno, sin duda, creo que pudieron observar cómo es que, pues, a pesar de que se usaron técnicas que podrían considerarse normalmente como funcionales, pues, digo, el uso de la manta, ¿no? Para eliminar el oxígeno, la aplicación de un extintor, aunque era de polvo y ahorita lo vamos a tocar ese tema también con más detalle, pues realmente el resultado no fue efectivo y desafortunadamente terminó pues un incremento, ¿no? Del riesgo hacia las personas y obviamente también hacia la estructura. En general, vamos a descubrir que para mitigar este tipo de riesgos, bueno, contamos con varias soluciones. Sin embargo, dentro de las opciones que existen hoy en día en la industria, nos vamos a referir a estos equipos que se llaman sistemas prediseñados. La realidad es que aun y cuando existen sistemas de detección y alarma que pueden utilizarse en este tipo de aplicaciones, también otros tipos de sistemas de supresión con agentes, en general se tiene ya identificado estas soluciones que de alguna manera son sencillas en función de que los cálculos ya están prediseñados, valga la redundancia, por los mismos fabricantes y facilita mucho la configuración de la protección hacia las personas o los profesionales que hacen la integración de los sistemas en la medida que al identificar los riesgos, pues prácticamente la solución ya es específica y muy clara y prácticamente es una configuración
donde lo más complicado quizá va a ser el decidir por dónde pasará nuestra tubería. Y en este sentido, pues estos sistemas prediseñados, pues ya nos ofrecen esta solución para este tipo de aplicación correcta. Es decir, no hay que rompernos mucho la cabeza con el tema de la protección. Ya existen soluciones bien pensadas, estudiadas y analizadas y con base en los códigos de y particularmente en NFPA para poder cubrir este tipo de riesgos. Vamos a ver algunos puntos como lo son las aplicaciones, una descripción general de los sistemas prediseñados. Si bien obviamente hablaré de las marcas que pertenecen a nuestro grupo, pues en realidad es un concepto o los conceptos son muy estandarizados para el resto de las marcas. También vamos a hablar un poco más sobre el riesgo clase K, ¿no? ¿A qué nos referimos con este riesgo en las cocinas o kitchen fires? Y realmente qué criterios debemos considerar cuando entremos a mitigar este riesgo. Vamos a discutir también sobre el uso de agentes no adecuados. Por ahí en el video vimos que estaban utilizando pues, CO2, quizás agente químico seco, y que bueno, pues tienen ciertas características que no los hacen funcionales o adecuados para este tipo de aplicación. Revisaremos también temas de operación del sistema, algunas características y componentes clave. Y bueno, si pues, nos da un poquito más de tiempo, veremos también cómo hacer un cálculo rápido, cómo funciona esa estructuración. Y los temas también importantes, criterios de mantenimiento para mantener la confiabilidad y los niveles altos de efectividad en el uso de este tipo de sistemas. Ahora bien, les comentaba que justo el tipo de aplicaciones, hablamos de los temas comerciales e industriales principalmente, sin embargo, hay también aplicaciones institucionales o marinas. De hecho, vamos a ver cómo es que las cadenas de comida rápida, los restaurantes, hoteles y alojamientos, ¿no? Las áreas de restaurante en este tipo de ocupación tienen particularmente estos riesgos y también debemos de protegerlos. Centros de salud, galerías marinas, escuelas, estadios, abarrotes de supermercados, camiones de comida móviles y cafeterías corporativas. Estas son, en términos generales, las aplicaciones donde podemos encontrar el riesgo y podemos utilizar la misma solución. Obviamente, digo, se cubre ya aquí la mayoría de los aspectos, pero sin duda nos da toda una amplia gama de aplicaciones donde el riesgo está presente y quizá no estamos siendo conscientes de ello para protegerlo de la forma adecuada. Cuando hablamos de los sistemas de supresión prediseñados, encontramos en este caso dos tipos de sistemas, los de agentes químicos líquidos y existen también agentes químicos secos. Sin embargo, la aplicación es completamente distinta, no nos vamos a meter mucho en ese aspecto en este momento. Pero en la parte de agentes químicos húmedos, por su traducción literal, o líquidos, como se menciona más en NFPA en las versiones en español, están enfocados para proteger restaurantes con comida rápida a alta cocina, o sea, donde hay una operación constante con mucho movimiento y digamos, se requiere contar con una solución efectiva y en el momento preciso. Ya vimos también operaciones de atención médica, otras galerías marinas, instalaciones educativas e institucionales, que en determinado momento, o sea, también en las escuelas podemos encontrar este riesgo y sin duda, algo que nos dicen los números es que después de los riesgos eléctricos o por fuga de gas, la parte de cocinas es uno de los riesgos también más comunes o donde se origina principalmente el fuego. Cuando hablamos de las plataformas, tenemos aquí un enfoque en la parte bueno, Kiribati, aquí es un tema un poco más de marcas. Realmente la plataforma es exactamente la misma dentro de ambas marcas. Sin embargo, es un sistema que cuenta ya con sus propios mecanismos de activación, tanto automática como manual, y que nos va a descargar el sistema pues, de forma automática o también por activación manual. Existen ya con distintos cilindros, ya vienen cargados de fábrica con el agente. Vamos a entrar también a detalles de qué tipo de agente se utiliza, que es el agente químico húmedo o líquido, y los distintos tipos de boquilla que se utilizan para crear la protección. Y retomemos nuevamente, ¿qué es el riesgo clase K? Vamos a ver este otro videito para hacerlo un poco, estos dos videos para hacerlo más visual.
Ay, perdón, aquí corríjanme si me equivoco. Sí se ve el video, perdón, Raúl, nada más para... Es que a mí me aparece aquí como encimado el otro video. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, está apareciendo. Ahí se tapa, ¿verdad? Ok. Uy, vamos a hacer aquí un ejercicio rápido, perdónenme. No me tardo mucho. Nada más los voy a separar rápidamente. A ver si aquí ya me pueden ver bien nuevamente. Listo. En general, los riesgos que estamos viendo son distintas aplicaciones, incluso residenciales, algunas comerciales. También vemos algunas operaciones incorrectas, ¿no? El uso, cómo es que el agua puede crear también una afectación mayor al riesgo que nos estamos enfrentando. Y bueno, este tipo de riesgo, como les mencionaba, tiene esas características particulares a que al usar un agente incorrecto podemos crear un riesgo todavía mayor, ¿no? Insisto, si bien el enfoque de esta charla va a estar más hacia la parte industrial y comercial, la realidad es que también a nivel residencial existe el riesgo, ¿no? Y son cuestiones que en cuestión de segundos pueden generarnos un daño físico severo e incluso, bueno, pues poner en riesgo nuestra vida, nuestro patrimonio. Primero hervirá, luego saldrá humo y por último se incendiará. Los incendios de grasa son muy peligrosos. Justo estas son algunas de las el riesgo termina esparciéndolo. ¿Por qué verter agua es una mala idea? ¿Y cómo puede salvarte la vida el bicarbonato de sodio? Aquí este video justo está más enfocado a la parte residencial. Parte de información interesante para el tema de identificar el riesgo real al que nos enfrentamos. Uy, ¿qué pasa? Acá está. The single most common reason restaurants are lost and destroyed. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo ya un restaurante que está... algo que me interesa mucho que observen es que justo el fuego ya está saliendo por los ductos de ventilación y prácticamente en la parte inferior pues no se ve como el daño del fuego, sino más bien en los ductos. La realidad es que la NFPA 17A nos ayuda a identificar que el riesgo en las cocinas comerciales e industriales va más allá de ese fuego visible que podemos tener en las aplicaciones directamente o frente a nuestros ojos. El riesgo se extiende hacia las grasas o cochambre, no sé si le llaman igual en el resto de Latinoamérica, toda esta grasa que se acumula en los extractores, en la campana de extracción y en los ductos de ventilación, y que a final de cuentas al elevarse a una temperatura más allá de la temperatura de autoignición de la grasa, tanto animal como vegetal, pues prácticamente nos enfrentamos a un riesgo no visible. Y aquí, por ejemplo, insisto, y esto es muy ilustrativo por lo siguiente, mientras que el extintor clase K me va a ayudar para atacar directamente el riesgo visible, es decir, lo que tengo en las aplicaciones frente a mis ojos,
La realidad es que como operador o como ser humano no nos va a ser de utilidad este equipo para poder proteger las áreas tanto en la campana como en los ductos de extracción. ¿Por qué? Porque normalmente hay algunos filtros de grasa e intermedios que no nos van a permitir llevar ese chorro, o bueno, hablemos más bien de neblina de descarga hacia el combustible. La realidad es que el agente o la forma en la que extingue este tipo de agente es justo que al entrar en contacto con las grasas, crea es un efecto de saponificación, se hace un tipo de jabón. Ahorita vamos a ver nuevamente esta descarga. Insisto, es una brisa. Si se dan cuenta y en contraposición con los primeros videos que veíamos donde había chorros directos y demás, aquí estamos creando una brisa que nos evita que la grasa se expanda más o que llegue a esparcirse más en la cocina. Y al mismo tiempo el efecto químico o esta reacción de saponificación crea una capa jabonosa que nos ayuda a, obviamente, extinguir el fuego en primera instancia, pero también a crear una capa de protección entre la grasa, combustible, y los vapores y el oxígeno que pudieran generar esta llama o que pudieran generar la reignición. En este sentido, uno de los puntos interesantes del riesgo en cocinas, insisto, es el riesgo va más allá de ese fuego visible que tengo en las aplicaciones y se extiende hasta el riesgo que puede presentarse tanto en campana como en los ductos de extracción y que normalmente con un extintor no vamos a ser capaces de poder atender ese riesgo. Aquí estamos viendo algunos ejemplos, de hecho, de métodos de extinción con agente químico seco. En este caso, el riesgo que se tenía con modelos anteriores que contaban con una vara de extensión para la descarga, donde desafortunadamente la vara, esto ya es un producto que está obsoleto, ya no se utiliza más por ninguna marca. El problema que presentaban este tipo de varas en los extintores portátiles es que había el riesgo de que el operador colocara la boquilla dentro o directamente en la base del fuego, en contacto con la grasa. Y bueno, esto más que ayudar genera también una reacción exotérmica violenta a que pareciera una explosión. Y bueno, en este sentido es que el diseño también del extintor se modifica para poder atender este riesgo particular sin crear ese efecto de splash. Aquí vemos un poquito más el detalle de ese efecto de saponificación o acción jabonosa. Para ir moviendo un poquito, cambiando un poquito avanzando un poquito más. En este sentido los sistemas químicos húmedos o químicos líquidos nos ofrecen esta ventaja de tener una protección en la cocina automática durante las 24 horas del día. Como les mencionaba, se llaman normalmente sistemas prediseñados porque ya se tiene una configuración predefinida para proteger cada uno de los riesgos. Con los riesgos nos vamos a referir justo al tipo de aplicación, llámese estufa con hornillas, plancha, freidora. Cada una de estas aplicaciones debemos identificarlas y conocerlas, familiarizarnos con ella y bueno, una vez que las identificamos, pues ya tenemos también la información sobre qué tipo de boquillas o cantidad de agente es la que vamos a requerir para poder protegerlas. Como tal, el sistema o la lógica de este sistema es que incluye tanto la línea de detección como supresión integradas, es decir, es parte de un conjunto, está todo dentro del mismo sistema. No hay rellenos o componentes personalizados, las entregas son un poco más rápidas, pero bueno, la importancia aquí es que es la protección de electrodomésticos, campanas y los conductos o ductos de extracción o de ventilación. Prácticamente esto es lo que me pide la NFPA 17A para proteger las aplicaciones, directamente lo que está poniendo en riesgo a los chefs o a las personas que están trabajando en la cocina, las campanas, que insisto que es donde también se acumula mucha de la grasa pues a lo largo del tiempo, y el tema de los conductos de extracción, donde sin duda también podemos encontrar esta grasa acumulada. ¿Qué es lo que se va a buscar que el sistema sea confiable y eficaz? Para eso en realidad tenemos algunas referencias normativas como son UL 300, la NFPA 96 y 17A.
donde 17A nos habla específicamente de la protección con sistemas de agente químico húmedo. En este sentido, vamos a ver un poquito más sobre la solución del sistema. Pero, insisto, y perdonen que me regrese un poco más. Cuando hablamos y eficaz, y normalmente en la parte de protección contra incendios, debemos tener esta seguridad de que efectivamente el sistema ha sido diseñado para proteger el riesgo específico que está destinado a cubrir. Debe contar, bueno, además de ese diseño, deben contarse con las condiciones de mantenimiento adecuado para garantizar que ese funcionamiento se mantenga a lo largo del tiempo. Y obviamente también hay una responsabilidad por parte de los usuarios y de las empresas de servicio para garantizar que eso suceda. Y siempre el propietario pues tiene esa responsabilidad de validar que efectivamente su equipo se encuentre en buenas condiciones. Hago mención de esto porque en realidad en las cocinas una de las situaciones que nos hemos encontrado muy comunes es que a veces los chefs o incluso las mismas personas que diseñan la cocina pensando en que ahora pues las cocinas son más abiertas, ¿no? Es una tendencia ahora en los restaurantes donde pues incluso a veces por mantener más la estética o la operación del mismo restaurante se omite o se le da un segundo grado a la protección contra incendios. Y de alguna manera, pues esto es importante también tener este tipo de pláticas con los propietarios o los dueños del negocio para hacer claro que la protección contra incendios no es nada más un requisito normativo, sino que también hay una intención importante de proteger y salvaguardar tanto la vida de las personas y, ¿por qué no?, hasta la operación del negocio, ¿no? La frecuencia de operación. En general, digo, yo no tengo mi propio restaurante, pero sé que el detener a veces un restaurante por 1, 4 o a veces hasta un día completo, pues se pueden llegar a perder bastante dinero, ¿no? Y es un punto también que a los dueños del negocio, si de repente vemos que no hay una conciencia tan robusta en la parte de la protección de vida, pues también la parte económica llega a ser una influencia importante para poder establecer o hacer una propuesta más confiable, ¿no? Y en general, recuerdo que hace 1 mes y medio que hicimos, Raúl, la presentación acá, alguien nos comentaba que hay soluciones donde pues pareciera que se puede conectar un extintor con tubería para hacer una descarga directa en las aplicaciones. La realidad es que parte de la invitación por parte de NFPA en todos los códigos es siempre contar con un código de referencia y normas de construcción y operación que también ayuden a validar el desempeño del equipo. Esto es, quiere decir que con pruebas de laboratorio garanticemos que el equipo funciona bajo ciertas condiciones y que esas condiciones, al ser replicadas en la vida real, pues vaya, estaríamos aumentando nuestro nivel de confianza sobre el mismo equipo. Insisto, ¿qué es lo que cumplen los sistemas o deberían de cumplir los sistemas químicos húmedos? Que estén diseñados para cumplir con el código o la referencia NFPA 96 y 17A. Bueno, aquí tenemos la UL 300 para los sistemas de agentes químicos húmedos. Hablando de extintores portátiles, esto lo traigo a la mesa en función de que si bien existe el extintor portátil como clase K y en Latinoamérica ya se está dando un uso mucho más intensivo de este tipo de equipos, aún sigue viéndose en muchos de los países como la primera línea de defensa. La realidad es que la misma NFPA 10 y NFPA 96 y la 17A, perdón, aquí que no ya está incluida, pero también lo menciona, hacen una fuerte alusión a que el extintor es un segundo medio de defensa. De hecho, es el único extintor portátil que se considera con base en el código NFPA como segunda línea de respuesta. Normalmente, y todos los fabricantes que cumplimos con la certificación UL, agregamos una etiqueta dentro del equipo que dice claramente que se active el extintor, que se use el extintor una vez que se haya activado el sistema. Es decir, el mismo equipo se provee con esta información para decirle al usuario que primero debe activar su sistema automático contra incendios y después utilizar el extintor.
Y aquí pareciera, o por si existe alguna duda, ¿no? ¿Cuál es la realidad o por qué se da esta situación? Les mencionaba justo que las cocinas tienen estas condiciones de operación de movimiento rápido, donde pues a veces el detenerla va a crear también pérdidas, tanto en la operación, molestia de los clientes, ¿no? Los comensales. Y bueno, se dio una fuerte tendencia, o se da esta fuerte tendencia en las cocinas comerciales o industriales, a que pues normalmente se extinga el fuego que está visible y desafortunadamente si la grasa que está acumulada en los plenos y en los ductos prende fuego, pues nos vamos a dar cuenta únicamente hasta que ese techo colapse, ¿no? Y que ya la estructura no pueda resistir más las temperaturas elevadas que se estén acumulando en los ductos de ventilación. Desafortunadamente, pues si los comensales, la misma gente que está operando la cocina o el restaurante no tienen conciencia de ese riesgo, pues pones o incrementas la probabilidad de que haya pérdidas incluso de vidas humanas, ¿no? Y los niveles de gastos y costos asociados también a los daños, pues se vuelven cada vez más altos. En este sentido es que, pues, por eso es que en este esquema de NFPA se da preferencia siempre a la activación del sistema automático y en una segunda etapa a la parte de extintores portátiles. Insisto, no es que no sean útiles para mitigar el riesgo, es solo que se quedan limitados en la capacidad para proteger los tres puntos de riesgo que tenemos en este tipo de aplicación. Que creo que eso es como uno de los mensajes relevantes que me gustaría transmitirles en esta charla. El riesgo en las cocinas comerciales e industriales no está solo en el fuego visible que tenemos en aplicaciones, sino que se extiende a las campanas y los ductos de extracción. Acá vamos a ver otro ejemplo. Parece pequeñita, realmente la campana, ¿qué les gusta? Menos de 1 metro, medio metro quizá de ancho, aquí está. Es muy poquito, lo único que tienen es una sola aplicación de una freidora. Sin embargo, me gustaría que observen qué es lo que pasa cuando no tenemos los medios adecuados para mitigar el riesgo. Es decir, ¿qué pasa cuando los mecanismos de extinción que se colocaron en este tipo de ocupación, pues realmente no eran confiables o eficaces para mitigar el riesgo? Mira, cuéntame. A la base, a la base. ¿Ya ven? A la base, no hacia arriba, a la base, la base, la base. No, vale, salte, 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 salte. Perdón. Lo voy a repetir por dos situaciones. La primera, de entrada pueden observar que la descarga se está haciendo con agentes de químicos secos. La segunda, bueno, de entrada ahí hay un equipo que no tiene una descarga efectiva, pero el segundo equipo, una vez que lo empiezan a disparar a la base del fuego, como le repite varias veces la otra persona, es un chorro directo y observen lo que pasa aquí atrás. Más que ayudarnos, nos está también expandiendo el riesgo. Y en este sentido, justo es una de las razones por las cuales los extintores de químico seco, o peor aún, de chorro de agua, por ahí no sé si oyeron en el video, déjenme repetirlo porque tiene varios puntos que hay que tomar en consideración. Mira, cuéntame. A la base, a la base. Por aquí, en algún momento alguien menciona echarle agua. A la base, no hacia arriba, a la base, la base, la base. No, vale, salte, 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 salte. Entonces, insisto, justo el riesgo es, ¿qué problema tenemos con el agua en este tipo de aplicación? Pues que me va a generar esta reacción exotérmica que hasta parece explosiva. ¿Qué pasa con los agentes químicos secos o los extintores de agente químico seco? Que estos equipos, pues aparte de que no van a ser efectivos, es decir, probablemente me puedan extinguir las llamas de forma superficial. Sin embargo,
y uno de los riesgos asociados o que hacen muy característico a al fuego en grasas animales y vegetales es que estas grasas animales o vegetales tienen una temperatura de autoignición, aun y cuando no estén en contacto directo con ninguna llama, llega a un cierto grado de temperatura en el que se crea este efecto de autoignición y solo con el tener oxígeno disponible, pues la llama va a prender fuego, ¿no? ¿Por qué en este sentido es resaltar por qué es tan importante el contar con el agente químico húmedo o químico líquido adecuado? Este tipo de agente, como les mencionaba, crea el efecto de saponificación o esta capa jabonosa que se va a colocar sobre la superficie de la grasa, y aun y cuando esta grasa siga con una temperatura elevada, porque la realidad es que la gente no enfría por completamente este tipo de combustible, va a crear esta capa que inhibe el contacto con el oxígeno y por ende previene ese reflash o reignición de la misma grasa. Por otro lado, obviamente tenemos una mejor capacidad de extinción con el agente adecuado. Y bueno, aquí vemos cómo es que funciona realmente, ¿no? De entrada, insisto, crea este efecto de saponificación, que es esta capa jabonosa. Reduce también ese oxígeno, lo cual ayuda a la supresión. Es decir, esa capa jabonosa, al igual que las espumas contra incendio, al estar sobre los líquidos, pues evitan ese contacto con el oxígeno y bueno, extinguen por sofocación. Enfría el dispositivo. En esto nos referimos a la aplicación o al electrodoméstico, por llamarlo de otra manera. Sin embargo, no nos termina de enfriar al 100% la grasa para evitar la reignición. Pero bueno, nos evita el vapor. El vapor también proporciona, perdón, el vapor generado de este efecto de saponificación también proporciona ciertos efectos de inertización. De tal suerte que tenemos, bueno, características de los agentes químicos líquidos. Extinguen rápido, previenen ese reflash, también minimizan la interrupción del negocio. Esto es porque en realidad, si se dan cuenta, al ser una brisa dirigida, no termino yo esparciendo una nube de polvo en todos lados. Y bueno, sí deja un residuo naturalmente, sin embargo es fácil de limpiar y realmente no es un agente tóxico. Y aquí hago un paréntesis enorme, porque también es una situación a la que me he enfrentado en algunas aplicaciones o descargas, ¿no? Donde funciona el sistema. La realidad es que aun y cuando no es un agente tóxico, tampoco está diseñado para consumo humano. Entonces, sí, es cierto, una vez que yo descargo el sistema, que va a ser o que se descarga de forma automática y que va a cubrir todas las aplicaciones, todos esos alimentos que están en contacto con el agente, pues realmente no se tendrían deberían disponerse o desecharse, no deberían ser considerados para consumo humano. La verdad es que esto ya es entrar a temas también un poquito más de cuestiones de higiene, ¿no? De salud humana, donde pues vaya, cualquier alimento que esté en contacto con un agente químico externo, pues ya nos lleva a un concepto de contaminación cruzada y que bueno, también debemos transmitir hacia los usuarios o los dueños de los negocios, ¿no? No, en alguna ocasión me decían, oye, ¿y si lo lavo toda la comida y la vuelvo a poner disponible? Pues no, o sea, tampoco funciona de esa manera. Si bien vamos a mitigar algunos de los daños, pues, gastos por daños, la realidad es que tampoco podemos pues hacer esto, ¿no? Y creo que ahí ya es un tema también más de conciencia en cuanto a la higiene y lo que estás ofreciendo hacia tus comensales. Pero bueno, es importante, lo menciono porque sí he recibido solicitudes preguntando qué se hace con los alimentos una vez que se hayan expuesto a este tipo de agente. Pues la realidad es que es disponerlos, o sea, ni siquiera tendríamos que entrar a la discusión de si los puedo lavar o cómo los lavo. No es necesario. Se dispone, se limpia la cocina y sin duda puedes empezar a retomar la operación. Pero bueno, justo hablamos de este tema, de la fácil limpieza y eliminación. No es más que un jabón adicional que, bueno, podemos retirar sin mayor problema. Pero insisto, no es para consumo humano. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, déjenme ver, aquí veo unas cuantas dudas. Carlos Cano, el extintor a usarse es el acetato de potasio.
Pues mira, en general yo les diría que sí, la mayoría de extintores clase K. De hecho, la respuesta en realidad sería en las cocinas deberíamos, industriales y comerciales, deberíamos utilizar extintores clasificados para ese tipo de riesgo, para riesgo clase K. Sí, digamos, ahorita, en este momento lo más común es que sean extintores de acetato de potasio, es correcto. Sin embargo, nada nos impide que en el futuro se cree alguna solución alterna al acetato de potasio. En este momento, la mayoría de fabricantes, si no es que todos, utilizamos acetato de potasio. Y el agente extintor que se aplica a las campanas extractores es el mismo que se usa en los extintores. Pues yo te diría que sí, es un agente químico líquido o húmedo. Puede ser que varíe un poco las formulaciones entre fabricantes, sin embargo, la lógica en este momento es la misma. Y sí, en los sistemas automáticos, pues normalmente, o al menos en nuestras marcas, es efectivamente, son efectivamente los mismos, los mismos componentes. Por ahí llegan a variar un poquito las concentraciones, pero en realidad ya son detalles más como de diseño, ¿no? Entre el equipo portátil y los sistemas de supresión. Y bueno, en este sentido, bueno, ya vimos que efectivamente tiene un efecto en la reacción química, sin embargo, también extingue por sofocación y ligeramente también por este efecto de enfriamiento. Así es como funcionan los agentes químicos líquidos. Ay, no cambia, ya, listo. Ahora, ¿cómo funciona o cómo se opera este sistema? En realidad el sistema, como les mencionaba, va a contar con distintos compuestos. De entrada, obviamente, vamos a tener la parte del cilindro que contiene el agente químico líquido. Un sistema de control que tenemos en esta parte, en el segundo punto, donde se llama así porque es un controlador en el que se van a conectar tanto la línea de detección, que es esta línea rojita, línea de detección automática, como la línea de activación manual, que sería esta línea verde. La línea también de cierre automático, en este caso de gas, y que también puede existir el tema de cierre de energía eléctrica. Y, por supuesto, la línea de supresión, de tal suerte que al tener todo este tipo de, todos estos compuestos, bueno, en la parte de la línea de supresión, obviamente uno de los puntos que también se resaltan son el tema de las boquillas de descarga, que, como les mencionaba, es posible que cada una de estas aplicaciones, dependiendo de su naturaleza, ¿no? Como freidoras, planchas, hornillas de gas, pues tengan o requieran una boquilla específica para poder cubrir ese riesgo. A final de cuentas, esos son los principales elementos. Aquí vamos a hablar también sobre el tema de las poleas esquina, pero eso lo vamos a tocar más adelante cuando veamos cada uno de los componentes. En general, estos son como los componentes clave. Obviamente el tema del cilindro que va a contener el agente, un controlador en donde se va a conectar tanto la línea de detección automática como la línea de activación manual, y vamos a tener también, la parte de la descarga, cierre de combustibles, en este caso, o combustibles como el gas, o en su caso, energía eléctrica. De hecho, todo el sistema en general es una solución que se activa de forma mecánica. Sin embargo, sí existe la posibilidad de crear una solución electrónica, ¿no? Es decir, sustituir este tipo de fusibles mecánicos por fusibles electrónicos o sensores de temperatura, y que eso me mande una señal a un tablero de detección y alarma, y si en su caso, pues que me mande una activación o señal para descargar el sistema. Es decir, la naturaleza por sí misma del sistema es completamente mecánico, sin embargo, se puede extender sus capacidades para contar con la vinculación hacia un sistema eléctrico, ¿no? Incluso para la supervisión, si es que no queremos que sea la activación directamente desde el panel, podría ser nada más para supervisión, ¿no? Desde un tablero de incendio. Y bueno, en su caso, si más allá de energía de corte de gas, podría ser que también, pues todas mis aplicaciones sean eléctricas, y bueno, también existe esa posibilidad de contar con una, ¿cómo se llama? Un controlador, un switch que me cierre la energía hacia las aplicaciones.
Entonces, y aquí vamos a agregar un elemento adicional. Ya vimos que no solo protegemos el tema de las aplicaciones, campana y ductos de ventilación, sino que también al mismo tiempo estamos cerrando las fuentes de combustible o energía que me pueden estar también creando o llevando, pues, o más bien que si yo no lo cierro, el riesgo pues se mantendría prácticamente en las mismas condiciones. Entonces ya es un elemento adicional, y el hecho de que protejamos la reignición, pues ya son parte de todo este concepto integral que hace del sistema, pues la solución más efectiva. Aquí vamos a ver otro video sobre el funcionamiento del mismo sistema. Perdón, aquí que estamos... Badger Fire Protection. Since the turn of the 19th century, providing a Vamos a adelantar un poco. industrial fire extinguishers and fire protection systems. The heart and soul of every Ahí está. dining establishment is its kitchen. With more efficient, perdón. harder to cool appliances, there is a solution. The Badger Range Guard Wet Chemical Fire Protection System. The Range Guard system is specifically designed to accommodate a wide variety of kitchen applications and design layouts. Whether your kitchen is part of a fine dining, quick serve, or casual restaurant, serving a hotel, healthcare facility, or school, in a football, Denme un segundo, quiero regresar un poco Badger a la has the parte fire de... protection solution for you. By offering one of the most flexible system configurations in the industry, RangeGuard Justo hacia los componentes, ¿no? Donde estamos viendo cómo se integra cada una de las partes, ¿no? Desde el controlador, más acá veíamos también, me muestra un poquito mejor la aplicación de la cocina, vamos a ver. Thankfully, there is a Justo solution. tenemos todas las boquillas de Badger descarga, Range Guard ¿no? Wet En este Chemical caso, Fire el Protection cilindro con System. su controlador, RangeGuard la parte de system is activación specifically manual. designed to Y accommodate que bueno, toda esta a variety of configuración se kitchen puede applications and aplicar design layouts. para distintos tipos de cocina, Whether es your decir, kitchen is no part of a necesariamente fine tiene dining, que ser quick ya una serve, or cocina casual estándar, sino restaurant, que serving a hotel, permitimos o se healthcare tiene esa facility, or flexibilidad con los school, sistemas in a football prediseñados de stadium, poder adaptar el food court, or sistema shopping mall. a las Badger has the necesidades fire protection de cada uno de solution los for you. clientes, ¿no? By Algo que offering también one vamos a observar with a es esta customized design versatilidad approach, que the tienen los RangeGuard sistemas para poder integrar distintos cilindros. En el caso donde ya tenemos cocinas con, pues, de gran tamaño, digamos, y que un solo cilindro no es suficiente, se cuenta con esa capacidad para poder ampliar o conectar varios cilindros que me permitan tener la cantidad de agentes suficiente para proteger todo el riesgo. Badger's RangeGuard system is the choice of countless commercial kitchen owners worldwide. In the event of a kitchen fire, a Badger detector link senses the excessive Justo heat aquí lo and que se está separates mostrando a es que una vez que se da predetermined el fuego y se Badger excede la thermal temperatura and de los visible fusibles power links o de los provide an distintos tipos de economical option sensor, for ¿no? No automatic necesariamente tiene que ser fire de detection, termobulbo, robust sino enough que to también hay prevent otro tipo unwanted discharge de from sensor. typical cooking Una vez que se flow, excede la yet sensitive temperatura, enough to se quickly rompe react el in a cable que real está en fire tensión. emergency. Aquí se Upon ve. separation, the link releases one of two Todo esto es un independent cable que detection está lines on Badger's tensado MCH y en cuanto se control rompe uno de los system. links, The se MCH libera controls esa up to tensión 20 RangeGuard y cylinders, providing ese protection cablecito from the que most está basic kitchen layout dentro to del large controlador high-volume facilities. en tensión, al When the romper UCH el control fusible, system is released, me libera nitrogen o me gas dispara el flows sistema. through the Aquí vemos actuation line cómo and es que into aquí the ya está system valve activado. actuator, opening Al the liberarse el RangeGuard cylinder. sistema, se dispara un cartucho dentro del controlador que libera o abre la válvula de descarga y permitiendo que la gente se vaya hacia toda la tubería, hacia las boquillas de descarga, protegiendo tanto las aplicaciones como la campana y los ductos de extracción. Carbaloy wet chemical not only suppresses the fire and cools the equipment, but also prevents reignition. Justo aquí es donde vemos cómo es que se extingue el fuego en las aplicaciones, se previene la reignición, que es otro de los puntos importantes que tienen los agentes químicos líquidos o húmedos. Y, como les decía, se da la protección hacia la parte de los ductos y campana. Y bueno, al mismo tiempo se cierra, o sea, una vez que se libera toda esa tensión, eso pasa en automático, se cierra el corte, el suministro de gas o energía eléctrica, y en su caso se puede, como mencionábamos, mandar una señal también electrónica, ¿no? Ya sea un tablero, en este caso del ejemplo, hacia una sirena strobo,
Y bueno, existe esa versatilidad para poder pues ampliar o hacer una solución tan robusta o tan integral ya con otros sistemas existentes como ustedes los deseen y como el presupuesto también de los usuarios para cumplir con esta protección. A final de cuentas, pues sí, el tema del fuego en cocinas, en equipos de cocina, es una de las causas más altas, ¿no? de riesgo. Y sin duda, pues es parte de lo más importante también, o por qué se da esta importancia de proteger las cocinas, ¿no? A final de cuentas, el fuego está ahí presente, ¿no? Normalmente, pues sí nos ayuda para cocinar, para hacer comida deliciosa. Sin embargo, si no tenemos los cuidados adecuados, pues podemos crear ahí aumentar la probabilidad de accidente. Los números hablan por sí mismos, ¿no? Sí hay muertes de civiles, sí hay muchas personas heridas por este tipo de fuegos. Los daños a nivel económico también son bastante fuertes. Y por ahí las estadísticas, por ejemplo, al menos en México, nos indican que el 80% de los negocios que sufren de un incendio, pues en realidad ya no pueden recuperar su operación y terminan cerrando. Entonces, insisto, es un riesgo que está ahí latente y que sin duda debemos tener allí en consideración. Digo, ya hablamos un poquito de por qué el químico húmedo, ¿no? ¿Qué características tiene? Ya vimos los efectos químicos y de sofocación que también generan en este riesgo de cocinas. Y bueno, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Por qué el químico seco no es efectivo? La realidad es que, insisto, aunque tengamos la extinción de forma superficial, ¿no? Mediante esta interrupción de la reacción en cadena, la realidad es que una vez que el polvo se disipa y los vapores de la grasa o la misma grasa entra en contacto con el oxígeno, se va a dar la reignición. En ese sentido, bueno, y además vimos también que el diseño de la descarga, que es un chorro, propulsión a chorro en los equipos de portátiles de presión contenida, pues tampoco ayuda para mitigar el riesgo, ya que hay posibilidad de expandir ese riesgo o expandir las grasas, ¿no? ¿Qué otras soluciones existen? Pues los gases, ¿no? Los extintores de CO2, que por ahí en algunas cocinas hubo un tiempo en el que había la tendencia de poner extintores de CO2 porque pues no manchabas la cocina para nada, pero la realidad es que, insisto, pues sí, sofocabas parcialmente el fuego visible, pero no dejabas el riesgo por sí mismo de la grasa y su temperatura de autoignición, pues no lo logras mitigar al 100%. Entonces, por eso es que el agente en este momento, clase K o acetato de potasio o agente químico húmedo, es como la solución pues específica para este tipo de aplicación. Y aquí volvemos otra vez a qué códigos y estándares clave deberían cumplir o debemos tener en consideración para la protección de este riesgo. De entrada, insisto, NFPA 17A, que es específica para los sistemas de agentes químicos líquidos. NFPA 96, que nos habla sobre el tema de los ventilación y control para las operaciones en cocinas comerciales. Aquí hablamos de la ventilación como parte de esta campana y los ductos de extracción, que es, insisto, donde también tenemos presente el riesgo. Algo muy importante que ambas referencias nos van a llevar a que los equipos destinados para proteger este tipo de ocupaciones deben cumplir o estar acreditados por la autoridad competente. Y normalmente, bueno, se tiene la referencia de la certificación UL, porque es un mecanismo de certificación de tercera parte. Es decir, no es solo el fabricante, que sería la primera parte, quien dice que su equipo cumple, sino que hay un tercero independiente, ¿no? Que cuya función es meramente validar que efectivamente se esté cumpliendo los estándares de calidad y que cubre aspectos desde la fabricación, la construcción del equipo y obviamente todos los criterios de diseño que se han establecido por parte de los fabricantes para validar que la solución realmente nos cree una protección correcta para las aplicaciones. Vamos a ver otras referencias. Siempre hay que tener en consideración, obviamente, la parte de, a nivel local, los códigos locales en algunos casos pueden hacer referencia a otros tipos de protección, pero bueno,
Ciertamente mi invitación es a conocer un poco más sobre la NFPA 17A y 96 incluso, para poder validar si nuestro código local realmente cubre el riesgo o no. Por ejemplo, acá en México no es obligatorio el contar con sistemas automáticos de supresión en las cocinas comerciales o industriales. Y más bien ha sido una tendencia que se ha ido desarrollando con base en el tema de educación, el compartir realmente los riesgos a los que nos enfrentamos y también la influencia que tenemos de las marcas que vienen del extranjero y que poco a poco pues han traído este tipo de demanda, ¿no? Donde pues es el mismo usuario el que está pidiendo que se protejan sus aplicaciones con sistemas que cumplan con este tipo de códigos. Básicamente dentro del código y la certificación, más allá de los componentes y todo, insisto, la cuestión de diseño, fabricación del sistema, se incluye también la parte de los manuales, tanto de operación como de mantenimiento. Estos manuales son muy relevantes porque justo incluyen las características específicas que se deben de seguir ya en las instalaciones del usuario para poder garantizar los niveles óptimos de efectividad del sistema, ¿no? Entonces, insisto, no es solo el equipo per se, sino también los criterios de diseño, instalación, operación y mantenimiento que están incluidos en los manuales y que es obligatorio que los fabricantes desarrollemos y tengamos a disponibilidad, pues obviamente de las personas adecuadas, ¿no? El manual de servicio no necesariamente lo requiere el usuario, pero sí las empresas que van a dar el servicio, ¿no? El usuario sin duda tendrá cierto entrenamiento, cierta información disponible para su propio conocimiento y para que también pueda hacerse responsable del mantenimiento de su propio equipo. Sin embargo, insisto, todas estas instrucciones vienen desde el fabricante y las empresas de servicio que siguen estos manuales, pues justo crean este vínculo estrecho con fábrica, ¿no? Incluso para tema de garantías insisto, mantener esos niveles óptimos de diseño del mismo sistema. Por aquí veo una pregunta de Joe Portugal. Para chimeneas de cocinas, recomendaciones, ya que el encendido genera incendios a la acumulación de grasas. Ay, Joe, no sé si me puede ayudar para ampliar un poquito más, ¿no? No sé si tienen forma de abrir un poquito el micrófono o sería solamente por chat. Ahí, Raúl, no sé si me puede ayudar. Déjame ver si le doy el derecho a que pueda... Joe Portugal, déjame ver si es que... Joe Portugal dice, para chimeneas de cocinas, recomendaciones. O sea, imagino que la chimenea sería como la campana. La verdad es que por eso me gustaría como entender bien la pregunta. No, está configurado para el resto, así que Joel, gusto en saludarte. Si te puedes explayar un poco más en la pregunta a través del chat para que Daniel la pueda contestar al final de su presentación. Continúa, Daniel, y la contestamos al final de la presentación. Vale, pues perfecto. Entonces, en general, insisto, los sistemas deben estar o están referenciados hacia los códigos de NFPA 17A y 96 y en conjunto se busca contar con una certificación de producto y del diseño, instalación, operación y mantenimiento del sistema para garantizar que efectivamente estos criterios de seguridad se estén cumpliendo en una ocupación determinada. Ahora, hablando de los componentes clave, bueno, ya hablamos del tema de la certificación, ¿no? Otros tipos de acreditaciones de los mismos equipos. Aquí la realidad es que también depende mucho de la autoridad competente ya a nivel local, ¿no? En Latinoamérica a lo mejor no tenemos la obligatoriedad de cumplir con NFPA, sin embargo, creo que es una referencia, una muy buena referencia para poder tener al menos un criterio mínimo de seguridad para poder hacer las recomendaciones. Vamos a entrar aquí a detalles más específicos de los tipos de cilindro. En el caso de nuestra marca tenemos 4 capacidades distintas con 5 configuraciones diferentes, es decir, se pueden llegar a hacer bueno, dependiendo del tipo de cilindro, por ahí hay unos que son un poquito más chaparritos, unos más grandes, y en su caso, bueno, se pueden ocupar cilindros del mismo tipo para ampliar la capacidad del sistema. Aquí hacemos referencia a un tema de flujos que
la forma en la que se mide la cantidad de agente necesario para proteger una cocina, pues básicamente está en función de los flujos de descarga que tenemos para cada una de las aplicaciones. Les mencionaba yo que no es lo mismo proteger una freidora, ¿no? Que tiene una carga de grasa acumulada, pues vaya, es todo ese, toda la freidora tiene mucho más combustible ahí hirviendo, a lo que podemos tener en una hornilla donde quizá pues no tengo una grasa, un balde ahí de grasa acumulado, ¿no? O las planchas mismas también o asadores, donde las cargas de combustible son menores y que, bueno, quizá requieren menos agente o una dispersión distinta del mismo agente, ¿no? Entonces, una vez que se identifican esos riesgos, tenemos la determinación de flujos y de ahí llego hacia el tamaño del cilindro. En nuestro caso en particular son cilindros que ya vienen presurizados, prácticamente listos para instalar y que de alguna manera facilitan el mantenimiento, el proceso de instalación en ese sentido. Bueno, aquí vemos algunos otros datos, ¿no? Les decía, los componentes también cubren ciertos criterios de construcción o de calidad de sus materiales, ¿no? En este caso tienen DOT, bueno, aquí viene toda la referencia del DOT que se está cumpliendo, que me garantiza que el cilindro, pues, son condiciones de seguridad para el cilindro, que no me vaya a explotar, ¿no? Por una mala operación. Obviamente siempre hay que tener las condiciones de servicio, de mantenimiento adecuado y no estar ahí creando situaciones de riesgo adicionales, ¿no? Bueno, aquí vemos las distintas capacidades de los cilindros. Les decía que en algunos casos, por ejemplo, tenemos el cilindro de 4 galones, tanto en la versión pequeña como en la versión mediana. Y bueno, esto ya depende también como de los espacios disponibles que tenga en cada una de las cocinas para saber qué cilindro me conviene a mí instalar. Es decir, no solo el tamaño en función de los flujos, sino también la disponibilidad de espacio para instalar el mismo equipo. Vamos a ver que existen también soportes que están listados, es decir, son parte del sistema tanto para instalación, montaje en pared como a nivel de piso, que también es una opción. O bueno, en algunos casos incluso les decía que el sistema puede ser visualmente atractivo y en este sentido algunas empresas o cocinas optan por ponerlo en los plafones o en lugares donde no estén a la vista los mismos cilindros, ¿no? Kits adaptadores de descarga, bueno, esto ya son cuestiones más para el tema de la misma válvula. Aquí vemos los controladores, que tanto en Kide como Badger, como les decía, pues somos empresas hermanas, el controlador es exactamente el mismo. Y bueno, el mismo controlador cuenta con un mecanismo de activación manual. Déjenme aquí les apunto con el láser. El mismo mecanismo tiene esta palanquita para poder hacer la activación manual. Sin duda puedo agregar yo también estaciones manuales remotas, que normalmente deben ubicarse hacia las salidas más lógicas, ¿no? O cerca de las rutas de escape. Por acá vamos a ver el controlador en su parte interna. De hecho, si se dan cuenta, cuenta con 1, 2, 3 líneas para la parte bueno, 2 líneas de detección, una para la parte ya de supresión, la línea o la conexión para la descarga de la supresión. Y bueno, aquí perdónenme, no es supresión, sino es cierre de válvulas, ¿no? Que les decía que está la parte de cierre de gas, que se puede hacer también de forma mecánica. Y por acá un micro switch que justo nos permite tener señales hacia paneles o hacia otros dispositivos auxiliares como las luces estroboscópicas. Aquí vemos una configuración de un sistema que sí se integra, en este caso 2 cilindros, 2 controladores y que me están mandando la señal a mi panel de control de incendio. Y que esto también me puede permitir aumentar mi diseño a tener una operación pues más efectiva y de comunicación también de emergencias hacia el resto de la operación, hacia el resto de la ocupación. Aquí vemos otros componentes. En general, así se suministra uno de estos componentes, tanto con sus cartuchos que van en la parte interna, tanto de prueba como para el cartucho de descarga. La parte del actuador de la válvula, esto va sobre el cilindro y justo se conecta a través de manguera flexible al cartucho del controlador. Una vez que se descarga el controlador, se libera el gas desde el cartucho y se abre la válvula y eso transfiere la parte del acetato hacia los puntos adecuados. Boquillas de descarga, bueno, por acá ya tenemos el tema de las distintas opciones de boquilla.
Aquí la realidad es que difieren los diseños por cada fabricante. Algunos fabricantes utilizan unos capuchones plásticos para proteger que la grasa o ese cochambre no se acumule dentro de las boquillas y genere un tapón que no se pueda descargar. En este caso, por ejemplo, nosotros manejamos una pues, lámina de aluminio que se rompe una vez que se hace la descarga, y bueno, aun y cuando haya cochambre acumulado, meramente es externo y pues se termina botando de forma sencilla. Pero en nuestro caso no utilizamos esos capuchoncitos que seguramente han visto en algunas otras aplicaciones, ¿no? La parte de la detección mecánica, les decía, existen, son en este caso termobulbos o fusibles, con una soldadura, ¿no? Que se funde a cierta temperatura ya estandarizada. Aquí, algo que es importante es, sí se puede tener una consideración de una temperatura general, ¿no? En las cocinas. Sin embargo, a nivel profesional, lo más recomendable es que sí se haga un sondeo para entender o validar las temperaturas que se utilizan en una cocina determinada. No es lo mismo un asado argentino que a lo mejor una cocina mexicana o por ejemplo, la comida asiática que de repente se utiliza mucho con fuego directo, ¿no? En las mismas, dentro de los mismos woks. Entonces, es importante entender ese criterio de a qué temperaturas llega a, digamos, son normales o esperadas dentro de la cocina, para poder seleccionar el equipo más adecuado y que evitemos a lo mejor errores por pues, falsas descargas, ¿no? Digamos, una operación regular y que me termine disparando el sistema, pues sería un poquito catastrófico. Entonces, sí es importante tener este tipo de consideración. Aquí vemos algunas carcasas para los mismos sensores que mostrábamos anteriormente. Y les decía que existe la posibilidad de contar con detección y accionamiento eléctrico. Obviamente ya el meter las soluciones eléctricas pues nos van a ir agregando más costo dentro de los sistemas. Sin embargo, si la aplicación o el mismo usuario lo requieren, pues existe la posibilidad de crear este mecanismo eléctrico, ¿no? Para poder hacer que el sistema funcione de forma correcta. Está integrado directamente con el sistema XB o con el controlador, no es necesario tener que hacer nada muy desarrollado, ¿no? Para que pueda funcionar de forma correcta. Estaciones manuales, la realidad es que también existen distintos tipos de estación manual. Como les mencionaba, la intención de la estación manual es colocarlo cerca de las rutas de salida, ¿no? Donde se esperaría que las personas lo puedan activar. O incluso si ya saben que algo se salió de control y los sensores no se han activado automáticamente, pues poder hacer uso de esta aplicación manual, ¿no? Y que es algo que incluso en NFPA 101 nos marca el siempre contar con varios medios de activación para el combate ya contra incendios. Aquí vemos distintas válvulas de gas, tanto mecánicas como eléctricas, ¿no? Insisto, más que nada es para mostrar un poquito esa versatilidad en cómo podríamos configurar nuestro sistema sin tener que limitarnos únicamente a soluciones mecánicas. Bueno, otros accesorios de control, aquí vemos tanto las poleas esquina que funcionan para hacer que el cable siempre pueda correr de forma libre. En ningún caso el cable de la línea de detección o de cierre de válvulas de gas o válvulas, perdónenme, línea de detección o la sierra o válvulas de gas, no tiene que estar, digamos, rozando, ¿no? La tubería. En general debería pasar por el medio y en el caso de las vueltas o curvas que tenga que dar esta instalación, pues tienen que utilizarse este tipo de poleas esquina que traen una polea, como su nombre lo dice, que permite ese libre recorrido del cable, ¿no? En la calculadora de diseño, y yo creo que esto lo podemos plantear en otro escenario. La realidad, y bueno, denme oportunidad, vamos a hacer algo aquí rápido. Bueno, igual, me voy a saltar un poquito este tema y me voy a ir al tema de el mantenimiento y finalmente, si nos da tiempo, abrimos preguntas y vemos el tema de la calculadora. Mantenimiento de los sistemas químicos. Ahora, ¿cómo le debo dar el mantenimiento adecuado a estas cocinas, no? Les mostraba ahí que en FPA 96 nos da ciertos criterios incluso de la limpieza de todo ese cochambre o grasa acumulada. Es decir, la limpieza de las campanas sí puede ser o debería ser parte de los servicios que se ofrecen hacia los usuarios de este tipo de aplicación. Como tal, la NFPA 17A
nos va a indicar que se debe realizar semestralmente por un distribuidor autorizado o por personas que tengan conocimiento específico sobre el equipo. Bueno, en nuestro caso, pues la idea es que se apoyen en distribuidores autorizados, que cuentan con la certificación, que tienen el conocimiento y las herramientas adecuadas para poder hacer un servicio satisfactorio. Básicamente el mantenimiento se basa en los requisitos de NFPA. Ahorita vamos a ver los datos. La intención es asegurar operación continua y efectiva del sistema. ¿Qué es lo que nos dice NFPA en este sentido? Bueno, el mantenimiento preventivo debe realizarse de forma mensual. Les hacía yo mención de la importancia de mantener al propietario del equipo como, hacerlo dueño, ¿no?, de su propio equipo y parte importante de esta revisión mensual de su sistema. Semianual, es decir, al menos 2 veces por año, se tiene que generar una revisión por parte de un distribuidor autorizado. Y cada 12 años tendríamos ya una inspección más profunda que puede incluir pues la prueba hidrostática para el mismo cilindro. Sin embargo, si se dan cuenta, y aquí los que estén familiarizados con la parte de extintores, pues van a poder ver que se requiere, ¿no?, un poco más frecuente incluso que la verificación de los mismos equipos portátiles. En general, digo, esta fue un poquito una charla más cortita. Me gustaría mucho que pudiéramos entrar al tema de dudas y preguntas. Y bueno, si hay posibilidad, veamos quizá un cálculo rápido de una cocina, para que vean que también no es algo como del otro mundo y que podemos trabajar en conjunto. Bien, muchas gracias, Daniel. Acá está la pregunta que había hecho Joel, que en realidad lo que plantea, dice, en el Perú se emplean hornos de brasa y acumulación de grasa en la chimenea genera incendio, o sea, en el ducto de evacuación de gases que tiene, pero que es a raíz de brasa. ¿Un sistema similar se puede aplicar? Es correcto. De hecho, mira, aquí sería interesante evaluar el tema de la instalación. La realidad es que, por ejemplo, si una cocina no cuenta con una campana de extracción, pues difícilmente podemos hacer la instalación de toda la tubería de descarga. Pero en este tipo de asadores, sí existen algunas posibilidades, pero insisto, tendríamos que verla de forma puntual para poder hacer la recomendación. Pero sí, o sea, de hecho, mira, qué bueno que lo traes a la mesa. Este es un tipo de riesgo que es muy común, ¿no? Yo creo que todos en las panaderías o en las pollerías lo hemos visto aquí en Latinoamérica y bueno, sí, sin duda se pueden proteger. Ok, esas son las preguntas. Las otras que estaban ya las habías contestado tú previamente durante el webinar. No sé si quieres profundizar sobre la calculadora. Perfecto. Sí, dame un segundito, aquí ya nada más estoy haciendo que me abra el documento. Uy. Perdón que me está fallando, pero voy a dejar de compartir un momento. Ya está. Permíteme un segundito, Raúl, ya estoy aquí. Tranquilo, tranquilo. Listo, vamos a compartir. Entonces, en este caso, la realidad es que contamos con una calculadora rápida que nos ayuda a tener una aproximación. Básicamente, la calculadora es un documento de Excel que nos va llevando de la mano para obtener la información necesaria o mínima necesaria para poder hacer apenas un prediseño o un cálculo rápido de la solución. Básicamente, lo primero que vamos a medir son las campanas, donde lo que se nos pide por cada una de las campanas que identifiquemos en una aplicación, pues es conseguir el largo y ancho de la campana. Al tener yo el largo y ancho, pues prácticamente me va a dar automáticamente el área de protección y la recomendación de la cantidad de boquillas y el tipo de boquilla que necesito para proteger esa campana. ¿Es posible que tenga más de una campana en una ubicación? Sí, las puedo considerar dentro del mismo cálculo también. Normalmente yo lo que les recomiendo es que
Si las campanas están contiguas, es decir, son gemelas, una espalda de la otra, se considere como un mismo sistema. Pero si están separadas la una de la otra, muchas veces es más sencillo trabajarlos de forma independiente. Una vez que medimos las campanas, los siguientes pasos son medir los ductos. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de ducto, tanto ductos circulares como ductos cuadrados o rectangulares. En el caso de ductos de extracción circulares, necesitaremos meramente el diámetro del ducto. Igual, mismo caso, al poner la información en este caso en centímetros, ya por ende automáticamente me da el cálculo de la cantidad de boquillas y el tipo de boquilla que necesito para instalar. Si fuera rectangular o cuadrado, pues nada más sería cuestión de poner aquí las dimensiones. Y en este caso ya me dice, pues necesitas para este ducto que es un poco más ancho, necesitarás 2 boquillas para poder protegerlo de forma correcta. Digo, aquí no nos vamos a meter en el criterio de diseño y de instalación, pero al menos tenemos ya rápidamente para proteger esta campana con estos ductos, ya me está dando una cantidad de boquillas determinada. Después de que tenemos la ubicación de la campana y los ductos, vamos a revisar las aplicaciones. En este sentido, la calculadora incluye ya las aplicaciones más estándar, digamos, que podemos encontrar en una cocina, como son estufas, hornillas y quemadores. Aquí lo pusimos 2 veces porque, bueno, puede ser que tengan ahí alguna diferencia o algo y lo pueden identificar. Freidoras. Incluso aquí agregamos la parte de freidoras de baja proximidad, ¿no? Planchas, parrillas, woks, que son estos platos hondos, ¿no? Que se usan mucho en la parte de cocina asiática, salamandras. Y bueno, una vez que tenemos nosotros identificado el tipo de aplicación, pues podemos tener, necesitamos meramente las dimensiones, ¿no? De la parte superior donde están las hornillas. No se requiere tanto el volumen de la cocina o de la estufa o la freidora, meramente es de la superficie que necesitamos proteger. Y una vez que tenemos esta información, por ejemplo, en las hornillas de largo por ancho, en las freidoras largo, ancho, y en su caso hay algunas freidoras que cuentan con una especie de labio como escurridor, entonces esa parte también se considera como parte de la protección y podemos poner aquí nosotros las dimensiones, ¿no? 40 por 20 centímetros y vamos a ponerle que tiene un grip de 10 centímetros. Entonces en automático ya me dice también cuántas boquillas voy a ocupar y los flujos a totales acumulados. A final de cuentas, una vez que yo identifiqué ya todos mis riesgos, ya medí mi campana, ya medí mis ductos, voy a tener un total aquí yo de flujos. Y prácticamente aquí tengo la guía de cuántos flujos me protege cada uno de los cilindros. Y esta información me sirve también pues para seleccionar el cilindro adecuado. Y bueno, aquí yo ya tengo también el listado total de boquillas. Normalmente ya cuando vas a hacer el diseño o especificación, lo único que te falta, teniendo ya las boquillas y el cilindro, pues es el diseño de cómo vas a pasar la tubería para definir pues la cantidad de poleas esquinas que te van a hacer falta y demás, ¿no? Entonces es una herramienta relativamente rápida, igual por ahí si gustan lo podemos posteriormente compartir por correo o ahí Raúl que me indique cómo pudiéramos contactarlos, pero en general pues es una herramienta que está disponible, es apenas una primera ayuda para identificar cómo proteger o qué datos son los que necesitamos para proteger este tipo de aplicaciones. Y bueno, algo interesante aquí, no sé si se han notado, que en realidad no metimos en este caso hornos de pan o ningún tipo de horno eléctrico o de gas. La realidad es que este tipo de aplicación, los hornos, pues al estar encerrados, una vez que tú cierras las fuentes de combustible, ¿no? Ya sea electricidad o el gas, pues prácticamente se va a consumir internamente el oxígeno y ahí se va a crear la extinción por sí misma. Y bueno, incluso si se nos ocurriera meter una boquilla, pues en realidad estaríamos dañando el equipo, comprometiendo su integridad, la calidad o garantías incluso del mismo fabricante. Entonces, los hornos en particular en las cocinas, pues no requieren de una protección especial. Probablemente superficial, pero realmente no es algo que se tome en la consideración de la protección de este tipo de riesgo. En general, Raúl, digamos, pues eso es por mi parte el tema de cocinas. Igual no sé si hay un poco más de preguntas o algo, los podemos atender sin mayor problema. Gracias, Daniel. No tenemos más preguntas
en el chat, ya se las contestamos todas, se las contestaste todas a Joel. Así que por mi parte y por parte de Luis y de José Luis de Quimesec, como siempre, un agrado compartir jornadas de capacitación contigo, tu experiencia así como fue el webinar pasado de extintores listados con no listados, así que muy buena conferencia, aprendí varias cosas que no manejaba como siempre. Uno nunca termina de aprender, así que darte las gracias nuevamente, felicitarte por tu conferencia y desde ya lo más probable es que en nuestro próximo, bueno, yo creo que va a ser nuestro último ciclo de webinar durante este año y quizás ya contemos contigo el próximo año, quizás para algún otro tema. Veamos, parece que hay algo en preguntas. Veamos. No. Dicen, excelente por la presentación, nomás te coloca Pablo Bracci. Muchísimas gracias, Pablo. Así que no sé si quieres algunas palabras al cierre, Daniel. Por nuestra parte, como te digo, una vez más agradecerte la participación, dejarte invitado cordialmente para nuestras próximas actividades que hagamos en un futuro próximo y te dejo abierta la sala para que aproveches de despedirte de toda nuestra audiencia. Vale, pues muchísimas gracias a todos, a los participantes también por su tiempo y pues nada, que hacer esa nuevamente la invitación, siempre a tener ese enfoque en crear lugares más seguros, pues para nosotros, para nuestros clientes y bueno, estar ahí a la orden. Muchísimas gracias, Raúl. Buena tarde. Gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy, dejarlos cordialmente invitados para este próximo miércoles 19 de octubre para nuestro 10º webinar, donde Juan Pablo Covarrubias de William Fire and Hazard Control nos estará acompañando con la conferencia de incendio en sellos en tanques de techo flotante. Así que pueden acceder a los links a través de nuestras redes sociales para la inscripción, o ya los que se han inscrito previamente les tiene que haber llegado un correo invitándolos a cada uno de ustedes a inscribirse para ese webinar que va a ser a las 15 horas de Colombia del día miércoles 19, si no me equivoco, 15 y 6, sí, miércoles 19, 17 horas de Chile, y quienes estén en otro país eran la conversión con respecto al horario. Nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Daniel, una vez más, un abrazo, gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto. Hasta luego, cuídense.